Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están el día de hoy? Yo muy emocionado. Y es que hoy tenemos un tema que estoy seguro va a hacer que más de uno se ponga a saltar de alegría, y a mí el primero. En este vídeo vamos a hablar de algo que muchísimos, llevamos esperando con ansias. ¿De qué estoy hablando? Pues de la posible vuelta de Andy Ercel y Kerem Bürsin a trabajar juntos. Sí, lo han oído bien. La pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, Serkan y Eda, ¿podrían estar planeando algo nuevo? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Un proyecto secreto? Vamos a analizarlo a fondo. Así que si eres fan de Andy, de Kerem, o de la pareja que hacen juntos, este vídeo es para ti. Prepara tus palomitas, siéntate cómodo y vamos a sumergirnos en este mar de rumores, esperanzas y deseos. Pero antes de empezar, ya sabes lo que te digo. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo y unirte a esta gran familia. Ya somos muchísimos y queremos más. Así que suscríbete ahora. Ahora sí, comencemos. Como muchos de ustedes saben, Love is in the Air fue un fenómeno. La química entre Andy Ercel y Kerem Bürsin era innegable, la historia de Eda y Serkan nos enganchó desde el primer episodio y las redes sociales explotaron con cada escena romántica, cada momento de drama y cada declaración de amor. La serie nos dejó un vacío enorme cuando terminó, y desde entonces, los fans no hemos parado de soñar con volver a ver a esta pareja en la pantalla. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan? Su historia, llena de obstáculos, malentendidos y un amor que superaba cualquier adversidad, nos conmovió a todos. La forma en que Andy y Kerem interpretaron a sus personajes, la complicidad que transmitían, la naturalidad con la que se entendían, todo eso contribuyó al éxito rotundo de la serie. Desde que Love is in the Air terminó, tanto Andy como Kerem han estado trabajando en proyectos individuales. Andy ha participado en otras series como Bambas Kabiri, y ha seguido demostrando su talento y versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, ha seguido expandiendo su carrera, participando en películas y series, y consolidándose como uno de los actores más reconocidos de Turquía. Pero a pesar de sus éxitos individuales, la pregunta siempre ha estado en el aire: ¿volverán a trabajar juntos? ¿Volveremos a ver a Andy y Kerem en la misma pantalla? Y la respuesta, amigos, parece ser posiblemente sí. La clave de todo esto está en las recientes declaraciones de Andy Ercel. En una entrevista, le preguntaron directamente sobre la posibilidad de volver a trabajar con Kerem Bürsin, y su respuesta fue muy prometedora. No dijo que no descartó la idea, y de hecho expresó su deseo de volver a colaborar con él. Imaginen la emoción que esto generó en las redes sociales. La gente enloqueció. Los hashtags relacionados con Andy y Kerem se convirtieron en tendencia. Los fans comenzaron a crear fanfics, a imaginar cómo sería su reencuentro en la pantalla, a pedir a los productores y directores que hicieran realidad este sueño. Y es que la verdad es que todos queremos que esto suceda. La química entre Andy y Kerem es algo que no se puede fingir, es algo especial, algo único. Y verlos juntos de nuevo en una nueva historia, con nuevos personajes, sería un regalo para todos los fans. Ahora hablemos un poco de los detalles. ¿Qué sabemos realmente? Pues, como dije, las declaraciones de Andy son la pieza clave. Ella misma expresó su deseo de volver a trabajar con Kerem. Eso ya es un gran avance. Pero, ¿en qué tipo de proyecto? ¿Qué rumores hay al respecto? Pues bien, los rumores son variados. Algunos hablan de una nueva serie, una comedia romántica, quizás con una temática diferente a Love is in the Air, pero manteniendo la esencia que tanto nos gustó. Una historia de amor llena de humor, drama y momentos inolvidables. Otros rumores sugieren una película, una historia más profunda, con un presupuesto mayor y con la posibilidad de explorar nuevos géneros. También hay quienes especulan sobre una participación en un proyecto ya existente, una especie de cameo o una colaboración especial. Pero hasta el momento todos son especulaciones. Lo que sí sabemos es que tanto Andy como Kerem están abiertos a la posibilidad de volver a trabajar juntos. Y eso, amigos, es más de lo que podríamos haber soñado hace unos meses. La posibilidad está ahí, es real, y solo necesitamos que se materialice. Pero, ¿qué factores podrían influir en esta posible colaboración? Pues hay varios. Primero, el deseo de los actores.
Como hemos visto, Ande ya expresó su deseo de volver a trabajar con Kerem. Kerem por su parte aún no ha hecho declaraciones explícitas al respecto, pero, teniendo en cuenta la buena relación que mantienen, y el éxito que tuvieron juntos, es muy probable que también esté dispuesto a colaborar. Segundo, la demanda del público. O ya hemos mencionado, los fans de Love is in the Air están desesperados por ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. La demanda es alta y los productores y directores lo saben. Si hay un proyecto que involucre a esta pareja, seguramente tendrá un gran éxito asegurado. Tercero, la disponibilidad y los proyectos de ambos actores. Tanto Ande como Kerem tienen agendas apretadas, pero si encuentran un proyecto que les interese, y que se ajuste a sus calendarios, es muy probable que lo acepten. Cuarto, el guión y el equipo de producción. El guión debe ser bueno, la historia debe ser atractiva, y el equipo de producción debe ser de calidad. Ande y Kerem no se conformarán con cualquier proyecto, y buscarán algo que les permita lucirse y demostrar su talento. En definitiva, son muchos los factores que influyen en esta posible colaboración. Pero lo más importante es que la posibilidad existe, y que tanto Ande como Kerem están abiertos a ella. Ahora hablemos un poco de lo que nos gustaría ver. ¿Qué tipo de historia nos gustaría que contaran Ande y Kerem? ¿Qué tipo de personajes nos gustaría que interpretaran? A mí personalmente me encantaría verlos en una comedia romántica, una historia llena de humor, pero también con momentos emotivos y profundos. Una historia donde los personajes tengan que superar obstáculos juntos, donde se apoyen mutuamente, y donde el amor sea el motor de todo. También me gustaría verlos en un drama, una historia más compleja, con personajes con matices, con conflictos internos y con una trama que nos mantenga pegados a la pantalla. En cuanto a los personajes, me gustaría verlos interpretar a personajes completamente diferentes a Eda y Serkan. Que nos sorprendan, que nos muestren su versatilidad como actores, y que nos hagan reír, llorar y emocionarnos con sus interpretaciones. Lo importante en definitiva es que la historia sea buena, que los personajes sean interesantes, y que la química entre Ande y Kerem siga siendo tan palpable como siempre. Y ahora hablemos un poco de las expectativas. ¿Qué podemos esperar de esta posible colaboración? Pues lo primero es que no debemos crear expectativas demasiado altas. Es decir, no debemos asumir que esto va a suceder sí o sí. La posibilidad está ahí, pero aún no hay nada confirmado. Segundo, debemos ser pacientes. El proceso de producción de una serie o una película puede ser largo, y es posible que tengamos que esperar un tiempo para ver el resultado final. Tercero, debemos apoyar a Ande y Kerem en sus proyectos individuales. Ya sea que trabajen juntos o no, es importante que sigamos apoyando su carrera, que veamos sus películas y series, y que sigamos sus redes sociales. Cuarto, debemos disfrutar del momento. La simple posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a trabajar juntos es motivo de alegría. Así que disfrutemos de esta emoción, sigamos soñando con su reencuentro, y esperemos con ansias cualquier noticia o novedad que surja al respecto. En resumen, la posible vuelta de Ande Erçel y Kerem Bürsin a trabajar juntos es una noticia emocionante para todos los fans. Las declaraciones de Ande, los rumores sobre nuevos proyectos y la demanda del público son factores que nos hacen soñar con un reencuentro en la pantalla. Aunque no hay nada confirmado, la posibilidad es real, y debemos estar atentos a cualquier novedad. Mientras tanto, sigamos apoyando a Ande y Kerem en sus proyectos individuales, y disfrutemos de la emoción que nos genera la idea de volver a verlos juntos. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la posible colaboración entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado sobre sus carreras individuales, la química que tienen, los rumores sobre nuevos proyectos y las expectativas de los fans. Hemos analizado las posibles influencias que podrían llevar a este reencuentro y, sobre todo, hemos soñado juntos con la posibilidad de verlos de nuevo en la pantalla. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus deseos, sus predicciones y todo lo que se les ocurra en la sección de comentarios. ¿A ustedes qué les gustaría ver? ¿Qué tipo de historia les gustaría que contaran Ande y Kerem? ¿Quién creen que sería el director perfecto? Déjenlo todo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.